Bueno, en el mundo desde ya hace varios años se está dando una lucha para que el agua sea reconocida no solamente en el papel, en las constituciones, en las normas, sino también en la práctica como un derecho humano fundamental. Y eso tiene una serie de implicaciones. Una de ellas, o una de las formas que se ha expresado esta lucha a nivel mundial, ha sido la lucha en contra de la privatización del agua, que tiene varias manifestaciones, en particular la privatización de los sistemas de acueducto y alcantarillado. Y aquí en Colombia también se ha dado esta lucha bien importante, y hay un hito en esto que es el referendo del agua del año 2009, que finalmente y lamentablemente, a pesar de que se recogieron las firmas, las mayorías uribistas en su momento lo hundieron en el Congreso. Y es que este sea el momento también para recordar a Rafael Colmenares, uno de los principales promotores de esta lucha contra la privatización del agua, quien murió en el año 2017. En Bogotá también hemos dado esta lucha desde hace varios años, y se ha dado encabezada por Sintraemdes, que es la organización sindical de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, y con triunfos bien importantes. Yo quiero resaltar dos de ellos. En primer lugar, lo que se ha conocido como la retoma de las funciones de comercialización del acueducto. Desde comienzos de este siglo, en el año 2000, se comenzaron a privatizar estas funciones, que son las de facturación, lectura de contadores. Entre quienes se beneficiaron de esa privatización fueron los hermanos Nule. Y el sindicato y otras organizaciones iniciaron una lucha que afortunadamente en la convención colectiva del año 2012 lograron revertir, y el acueducto en este momento reasumió esas funciones de comercialización y de facturación. Y otro hito bien importante ha sido la retoma de la operación de la planta de Tibitoc, que en el año de 1997 se la entregaron a un consorcio privado integrado por una multinacional francesa, una empresa de Luis Carlos Sarmiento Angulo y los señores de Fanalca, que es una de las famosas familias del negocio de Transmilenio. Estas luchas para revertir las privatizaciones han tenido buenos resultados para la ciudad, para que ustedes vean que quienes estamos en este tipo de exigencias no estamos echando cuentos, porque este tipo de peleas y de luchas contra la privatización ha logrado resultados como por ejemplo este. En el caso de las tarifas del cargo fijo del agua en Bogotá, entre el año 2014 y el año 2018 bajaron en un 9%. Y esto tiene que ver con este tipo de retomas por parte de la empresa de acueducto de Bogotá. Y los indicadores financieros de la empresa de acueducto de alcantarillado han mejorado en los últimos años. Entre los años 2014 y el año 2018, por ejemplo, el margen EBITDA de la empresa de acueducto mejoró, pasó del 41% al 57%, el margen neto también ha mejorado, el margen bruto también ha mejorado, los indicadores de rentabilidad han mejorado en términos importantes, y esto tiene que ver con este tipo de triunfos que se han logrado, repito, encabezados por Sintraentes. Por eso quiero decirle a la doctora Cristina Arango, actual gerente de la empresa de acueducto, que es un absurdo que se insista en el contrapliego patronal que dejó amarrado el alcalde Peñalosa en diciembre del año pasado. Un contrapliego, colegas, es un instrumento con el que cuentan los empleadores para recortar los derechos convencionales, los derechos laborales que están contemplados en las convenciones colectivas. Peñalosa en diciembre presentó un contrapliego patronal, y este es el momento en que la gerente del acueducto no ha querido retirar ese contrapliego, cuando está demostrado que la empresa de acueducto no tiene un problema por altos costos laborales. Los problemas tienen que ver con otras cosas, y le quiero insistir en la solicitud que le he hecho junto con otros colegas a la doctora Arango para que de manera definitiva retire ese contrapliego patronal. ¿Qué es lo que se debe hacer en términos de la empresa de acueducto en los próximos años para garantizar el derecho al agua como un derecho fundamental, que implica seguir revirtiendo todas las políticas de privatización y fortaleciendo la empresa de acueducto como una empresa pública? Hay que adelantar un plan de soluciones tecnológicas que mejoren cosas en la empresa de acueducto, como reducir el índice de agua no contabilizada. Ese índice tiene que ser máximo de un 30%, en este momento está en el 35%, y esto implica mejoras en temas de soluciones tecnológicas, y se pueden reducir costos aún más. Por ejemplo, con sistemas como la facturación in situ, que podría ser una forma también de reducir los costos para mejorar y fortalecer la empresa de acueducto. Hay que desistir, como lo plantea el pacto ambiental que firmó Claudia López,
en que la empresa de acueducto no se siga gastando la plata en obras para endurecer ecosistemas, como lo que quería hacer la anterior administración en el Parque San Rafael y como lo ha pretendido hacer en varios humedales. Hay que reversar eso, además porque es una forma de cuidar las reservas hídricas y los ecosistemas que hay en Bogotá. Y me preocupa nuevamente, ya lo había dicho en otra sesión, pero en el plan de desarrollo está contemplada la construcción de la planta de tratamiento de canoas a través de un contrato de concesión. Esa es una de las modalidades de las privatizaciones y ya hemos tenido esa muy mala experiencia como la que tuvimos en la planta de Tibitoc, en donde los usuarios en Bogotá terminamos pagando por 300 millones de metros cúbicos de agua que no fueron tratadas en esa planta, pero por las condiciones del contrato los terminamos pagando. Finalmente, colegas, una propuesta que yo creo que en la que nos podemos unificar varios, el tema del consumo básico. El consumo básico es el consumo necesario que necesita un hogar para atender sus necesidades. En el año 2015, el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos redujo el consumo básico en Bogotá, lo pasó de 20 metros cúbicos al mes a 11 metros cúbicos al mes, es decir, una reducción casi del A 6 50%. minutos, concejal. Sí, en 7 minutos y 3 minutos termina Carlos Carreño. Y les decía que, y me regalo esos segunditos, señor presidente, que el gobierno del presidente Santos, expresidente Santos, redujo ese consumo básico a 11 metros cúbicos. Esto lo que hace es en la práctica aumentar las tarifas y en medio de esta emergencia, pues eso va a hacer que se golpee con mayor dureza los bolsillos de los usuarios y de los suscriptores. Yo creo, colegas, que los 45 concejales debemos pedirle al gobierno nacional que en el marco de la emergencia aumente ese consumo básico, que sería una forma de aliviar el consumo que está creciendo por la emergencia y por la cuarentena. Repito, es una propuesta en la que nos podríamos unificar todos los sectores políticos. Muchas gracias, señor presidente.